Hola a todos, a todas, buenas noches. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este cuarto foro de Ciudades Como Vamos, empezando la semana de la cuarta semana de este foro. Hemos terminado hace unos 15 minutos más o menos el panel anterior de Lima Mujeres por el Clima, perteneciente al eje de acción climática. Y en este panel estamos trabajando el eje de equidad urbana, donde vamos a presentar a 3 de los distintos proyectos e investigaciones que postularon para ser presentados en este foro. Y les recuerdo que el día miércoles tenemos la siguiente sesión de proyectos e investigaciones que también pertenecen a este eje. Entonces, si están particularmente interesados en las temáticas, distintas temáticas de equidad, de desigualdad que existen en las ciudades del país, acompáñenos en esta siguiente hora y también acompáñennos el día miércoles, donde vamos a contar con las otras investigaciones que también han sido seleccionadas para esta temática. Y de hecho, luego de ese panel tenemos las investigaciones y proyectos del eje de cogobernanza. Pero esos avisos ya particulares los voy a hacer al final de esta jornada. Entonces, el día de hoy vamos a estar conociendo de los procesos desarrollados, 3 de los procesos que están participando. Vamos a conocer, voy a leer los títulos: dinámicas de privatización y desigualdad en el acceso a espacios públicos del área litoral de Lima, construcción del hábitat, propuesta y esfuerzo comunitario, y el Centro de Desarrollo Social para la Regeneración Urbana Interdistrital en la urbanización Pro Lima, Los Olivos. Estas 3 experiencias van a estar siendo presentadas en la siguiente hora, en el mismo orden en el que las he leído, ¿no? Entonces voy a comentar un poco sobre la dinámica de esta sesión para que podamos todos tener claros los roles que vamos a estar teniendo en la siguiente hora. Vamos a empezar con 15 minutos de presentación por cada una de los distintos proyectos e investigaciones, ¿no? Entonces empezamos con Esteban, que nos va a comentar sobre el proyecto de dinámicas de privatización. Va a tener 15 minutos de exposición e inmediatamente se le va a hacer llegar las distintas preguntas y comentarios que puedan tener sobre el proyecto que nos está presentando. Entonces, les invitamos a que a través del canal en el que están viendo en vivo esta sesión, ya sea en nuestras redes sociales o en la sesión de Zoom, nos hagan llegar por justamente los comentarios sus preguntas, sus apreciaciones, para poder hacérselas llegar de manera inmediata. Entonces, si les pedimos que apenas vayan soltando las ideas, las puedan ir escribiendo para que nosotros las podamos recopilar. Posteriormente, luego de estos 3 minutos de las preguntas, vamos a pasar con la siguiente intervención: construcción del hábitat, que va a ser presentado por María Paz, por Ariadna, por André y Ernesto, y se sigue la misma dinámica, ¿no? 15 minutos y luego unos 3 minutos de las preguntas y comentarios, y finalmente tenemos a Lucía y a Marjorie, que nos van a presentar el Centro de Desarrollo Social para la Regeneración Urbana, también 15 minutos, y los minutos finales de intervenciones a través de las preguntas y comentarios. Entonces, esa es la dinámica de esta sesión. Y aprovechamos de una vez para empezar, para poder ganarle tiempo a los minutos. Entonces, empezamos con la presentación, como les he mencionado, de Esteban Paul Fuller, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento Académico de Derecho, quien va a presentarnos dinámicas de privatización y desigualdad en el acceso a espacios públicos del área litoral de Lima. Esteban, ¿cómo estás? Un gusto contar contigo en esta sesión del foro. Y tienes la palabra y tienes también ahí la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Buenas noches con todos y todas, y muchas gracias desde ya por su atención. Voy a compartir pantalla. A ver, Patricia, la pantalla. A ver, por favor, si le habilitan el permiso. Creo que no está habilitado. A ver. ¿Nos confirman si ya está o si puedes volver a intentar, por favor? Vamos a ver. No, todavía no. No, me sale, a ver. A ver, ahora me dicen si sale. Ahí está. Perfecto. Ya estás compartiendo tu pantalla. Falta poner la presentación, porque se está viendo tu navegador.
A ver, ¿se ve ahora? Se ve tu navegador de internet. A ver. Porque yo estoy ahorita en... A ver, un momento. Compartir. Compartir. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Listo, adelante. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por su atención. Voy a presentarles mi ponencia donde expondré los resultados de la investigación que vengo realizando en torno a las dinámicas de privatización espacial producidas desde la década de los 90 en el litoral de Lima. Mi presentación tiene la siguiente estructura. En primer lugar, voy a presentar brevemente el contexto, después la metodología y el proceso de investigación. A continuación, los resultados de investigación, donde presentaré el estudio de caso, y finalmente conclusiones y reflexiones finales. El área analizada, conocida como Costa Verde, consiste mayoritariamente de suelo reclamado al mar desde la década del 60, cuando la zona fue concebida como espacio público de alcance metropolitano para la recreación de la población limeña. No obstante, desde la década de 1990 se ha producido un conjunto de dinámicas que han conducido a una creciente apropiación privada de estos espacios, así como intervenciones públicas que han incidido negativamente sobre los valores paisajísticos y de espacio público de la Costa Verde. En este contexto, el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, vigente desde 1995, no ha propiciado el desarrollo de esta área como espacio público, sino que más bien habría estimulado procesos de privatización espacial. Partiendo de esta problemática, esta ponencia expone los resultados de la investigación que vengo llevando a cabo sobre las dinámicas socioespaciales e institucionales producidas durante las últimas 3 décadas que han propiciado la privatización de la Costa Verde y limitado su desarrollo como espacio público. Paso ahora a exponer la metodología. La investigación tiene un enfoque básicamente cualitativo. Se han revisado instrumentos de planificación, normativa, publicaciones académicas y periodísticas sobre la Costa Verde y sobre su evolución durante las últimas 3 décadas. En base a los materiales analizados, se ha desarrollado un estudio de casos sobre las intervenciones de actores públicos y privados en el entorno de la Costa Verde desde la entrada en vigencia en 1995 del actual Plan de Desarrollo de la Costa Verde. Se ha de indagar sobre cómo dichas intervenciones han procesos de privatización del entorno o no han sido idóneas para el desarrollo de espacios públicos accesibles. En cuanto al proceso del que ha emergido esta investigación, esta se inició en 2019. Los resultados preliminares de mi investigación fueron recogidos en una ponencia presentada en la 16ª Conferencia Bienal de la International Association for the Study of the Commons, realizada en Lima en julio de 2019. Entre julio y noviembre de este año profundicé en las labores de investigación en el marco del taller de formación y estudios sobre desigualdades urbanas en el Perú, convocado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ciudades y Territorios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinado por el profesor Manuel Damer Guardia, a quien agradezco por la organización de esta actividad y el feedback recibido. Finalmente, se prevé la publicación de un artículo académico con los resultados de la investigación durante el próximo año. A continuación, se presentan los resultados de la investigación. En primer lugar, haré un breve recuento del contexto en que se aprobó el Plan Maestro para la Costa Verde de 1995 y esbozaré sus principales disposiciones. A continuación, expondré un conjunto de casos que evidencian las dinámicas de privatización del área litoral producidas durante las últimas 3 décadas, así como la desatención de los actores estatales a la promoción de la misma como espacio público. En las conclusiones se planteará la necesidad de reformular el marco institucional e instrumentos de planificación del litoral limeño, enfatizando su carácter de espacio público y la protección del paisaje natural. Paso entonces a los antecedentes históricos. Como ya se señaló, la mayoría de las playas situadas debajo de los acantilados de la Costa Verde fueron reclamadas al mar durante la década de 1960, cuando se construyó en el frente marino la autopista denominada Circuito de Playas.
En este contexto se concibió a la Costa Verde como espacio de ocio metropolitano. El primer instrumento regulador de este entorno fue el Reglamento de Usos del Suelo emitido en 1977 por el Ministerio de Vivienda, que calificó al conjunto de la Costa Verde como zona de recreación pública, lo que suponía la prohibición de construir establecimientos comerciales y viviendas. El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao de 1990 cambió la calificación de la Costa Verde, que pasó a ser una zona de regulación especial. Este cambio de zonificación resultó trascendental, dado que la calificación de un área como zona de regulación especial permite la elaboración de un plan parcial para la misma. De este modo, se sentaron las bases para la formulación del Plan Maestro de la Costa Verde, cuyos alcances ahora voy a exponer. Refiriéndonos al contexto en que se aprobó este plan, en 1994 se promulga la Ley 26306, que creó la Autoridad del Proyecto Costa Verde o APCB. La APCB, cuyo consejo directivo está integrado por representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las municipalidades distritales adyacentes a los acantilados, asumió las funciones de planificación y regulación de los usos del suelo en la Costa Verde. La Ley 26306 también transfirió a las municipalidades distritales la propiedad de los terrenos que no habían sido adjudicados a privados y que no formaban parte de la franja intangible de 50 metros que va desde la línea de marea más alta, es decir, las playas. Anteriormente, el suelo público de la Costa Verde era propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta transferencia de la propiedad a las municipalidades distritales les permitió disponer de suelo de playas, lo que, como se apreciará más adelante, propició su privatización. Finalmente, la Ley 26306 dispuso que la APCB elaborase un Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y supervisase su implementación. Este plan fue aprobado en 1995. El Plan Maestro de 1995 contiene los lineamientos para el desarrollo de la Costa Verde y regula los usos del suelo de la misma. Sus disposiciones son vinculantes, por lo que las intervenciones de agentes públicos y privados sobre el entorno deberían ajustarse al plan y contar con autorización de la APCB. En relación a los usos del suelo, el Plan Maestro clasificó a la Costa Verde en los siguientes tres sectores. En primer lugar, el sector A, comprendido entre la línea de alta marea y el malecón peatonal con un ancho no menor a 50 metros. Incluye las playas existentes y proyectadas. El sector comprendido entre el malecón peatonal y la vía del circuito de playas. Y el sector C, comprendido entre la vía del circuito de playas y la parte superior del acantilado. El Plan Maestro autorizó desarrollos privados en los sectores B y C de la Costa Verde y declaró al sector A como zona de recreación pública, donde no se permitirían instalaciones privadas, salvo embarcaderos de yate. No obstante, como se verá a continuación, la prohibición de edificar en las playas ha sido infringida frecuentemente. A continuación, a través de la presentación de casos de intervenciones de agentes públicos y privados en el área litoral de Lima, se evidenciará que el marco legal e institucional vigente bajo el Plan Maestro de 1995 ha propiciado dinámicas de privatización de este entorno, al tiempo que no ha promovido el desarrollo de espacios públicos. Voy a referirme en primer lugar a la construcción del Centro Comercial Larcomar, que fue la primera intervención llevada a cabo en la Costa Verde bajo la vigencia del Plan Maestro. Este proyecto había sido presentado para su aprobación a la Municipalidad de Miraflores a inicios de 1995, antes de la entrada en vigor del Plan Maestro. Larcomar fue aprobado tanto por la Municipalidad de Miraflores como por la APCB y se inauguró en 1998. La construcción del Centro Comercial Larcomar supuso la privatización de un espacio público, el Parque Salazar, que vemos en esta foto a la izquierda y a la derecha el centro comercial que se construyó encima del espacio del parque. En este sentido, el centro comercial se construyó bajo la superficie del Parque Salazar y parte importante del mismo fue ocupada por zonas comerciales y estacionamientos subterráneos. El desarrollo de proyectos inmobiliarios en los acantilados de Lima, como el Centro Comercial Larcomar, no habría estado permitido por el marco legal anterior al Plan Maestro de 1995, que legalizó las edificaciones en dicha área. El hecho de que la construcción del Larcomar se llevara a cabo inmediatamente después de aprobarse el Plan Maestro de la Costa Verde evidencia que dicho plan fue concebido esencialmente con el objeto de promover la inversión privada en zonas costeras de Lima. La transformación de la mayor parte del Parque Salazar en espacio comercial evidencia asimismo que se propició la privatización de espacios públicos.
La legalización del desarrollo inmobiliario en la zona de acantilados a raíz del Plan Maestro de 1995 propició durante la década del 2000 la construcción de varios edificios de apartamentos en el litoral del distrito de Barranco. Estas edificaciones se realizaron irregularmente, en tanto que los promotores inmobiliarios no contaban con autorización de la APCB ni licencia de construcción de la Municipalidad de Barranco. Las edificaciones se llevaron a cabo de todos modos abusando de la figura del silencio administrativo positivo para el otorgamiento de licencias de construcción automáticas por parte del municipio, interponiendo medidas cautelares en procesos judiciales de amparo para poder finalizar las obras cuando se intentó suspender las mismas. En respuesta a las fuertes críticas suscitadas por estas irregularidades, en 2010 la Municipalidad de Lima declaró intangibles los acantilados, prohibiendo el desarrollo inmobiliario en los mismos. No obstante, tras la prohibición de edificar sobre los acantilados, hubo una tentativa de realizar un proyecto inmobiliario en los mismos, promovido por la cadena hotelera Hyatt, que pretendía construir un edificio de 18 pisos debajo del centro comercial Larcomar. Los promotores argumentaron que, sin perjuicio a la prohibición de edificaciones vigente, podían ejecutar el proyecto porque la Municipalidad de Miraflores les había otorgado una licencia de construcción en el 95, antes de que se dictara la prohibición. Pese a las críticas respecto a la legalidad del proyecto y los riesgos geológicos que suponía, en 2012 la APCB aprobó la construcción del hotel. Sin embargo, este no fue construido debido a contingencias financieras. En todo caso, el hecho de que se admitiese dicho proyecto contraviniendo las regulaciones vigentes evidenció en qué medida el planeamiento urbano para el área litoral de Lima podía ser condicionado por intereses privados. Por otra parte, desde la aprobación del Plan Maestro en 1995, la Municipalidad de Lima ha llevado a cabo proyectos de ampliación de la infraestructura vial en la Costa Verde que han incidido negativamente en su calidad paisajística y valor como espacio público. Entre dichas intervenciones destaca la ampliación en 2015 de la vía del circuito de playas de 4 a 6 carriles, pese a las protestas ciudadanas, y la construcción entre 2018 y 2019 del viaducto de Armendáriz. La ampliación de carriles del circuito de playas y la construcción del viaducto Armendáriz han reforzado el papel de la Costa Verde como vía de tránsito de automóviles, soslayando los impactos negativos sobre el paisaje y desatendiendo su carácter de espacio público. Mientras que la Municipalidad de Lima ha construido infraestructuras que atentan contra la calidad paisajística y desalientan el desarrollo como espacio público del litoral, las municipalidades distritales del área han contribuido a su privatización, otorgando licencia a varios establecimientos privados como restaurantes, discotecas y clubes náuticos en la zona de playas, pese a que el Plan Maestro y la Ley 26306 lo prohíben expresamente. La mayor parte de estos establecimientos se han abierto desde 1994, cuando se transfirió la propiedad de las playas del litoral a los municipios distritales. Los mismos, particularmente los de Barranco y Chorrillos, han dispuesto el suelo de las playas irregularmente a favor de particulares. De este modo puede apreciarse que el marco legal e institucional vigente desde los 90 habría estimulado la privatización de espacios públicos del litoral. Por otra parte, desde 2017, un grupo de inversionistas ha impulsado la construcción de un terminal de cruceros en el litoral de Miraflores. Dicho proyecto incluiría, además del terminal de cruceros, un puerto deportivo para yates, centro comercial subterráneo y un hotel de 35 pisos construido sobre un muelle. La construcción del terminal contravendría las disposiciones del Plan Maestro, en tanto la mayor parte de su superficie corresponde a la zona de recreación pública donde no se permiten desarrollos turísticos. Además, la legislación vigente dispone expresamente que las playas son de uso público y restricto. Por otra parte, existen preocupaciones respecto a la construcción de un muelle de esta envergadura podría ocasionar cambios en la geología marítima, disminuyendo la superficie de playas al sur del terminal que atraen a la mayoría de bañistas de la Costa Verde. La construcción del muelle produciría asimismo cambios en las mareas que afectarían las actividades de surf. La APCB y la Costa Verde se han opuesto al proyecto de terminal de cruceros, afirmando que contraviene el Plan Maestro de la Costa Verde. Sin embargo, el gobierno central respaldó inicialmente a los inversionistas. Estos habían previsto inaugurar el terminal de cruceros en 2021, pero la crisis sanitaria y económica iniciada en 2020 y el viraje político suscitado por la elección de un gobierno de izquierda en 2021 han llevado a la suspensión de la iniciativa. Pese a ello, el proyecto de terminal de cruceros evidencia que persiste una significativa presión de inversores inmobiliarios sobre los usos del suelo de la Costa Verde que seguiría condicionando su desarrollo bajo lógicas privatizadoras. Paso ahora a las conclusiones. El Plan Maestro de la Costa Verde del 95 expiró en 2010
No obstante, recién en 2020 se inició la formulación de un nuevo plan maestro para el área que se encuentra en proceso de elaboración. Las cerca de 3 décadas de vigencia del Plan Maestro de la Costa Verde han coincidido con dinámicas de privatización en el área. Puede sostenerse que el marco de planeamiento vigente habría fomentado las mismas. Se evidencia que el Plan Maestro solo ha sido eficaz en la medida que ha proporcionado un marco legal para promover inversiones privadas en el litoral limeño. En ese sentido, ha operado como instrumento facilitador de procesos privatizadores. Como resultado, numerosas playas han sido ocupadas por establecimientos privados, al tiempo que las inversiones en infraestructura han reforzado el rol de autopista urbana del litoral. La falta de una adecuada privatización ha llevado a que se pierda la posibilidad de que Lima cuente con espacios costeros de calidad. Finalizando esta presentación, se constata la necesidad de reformas en el marco institucional para el litoral limeño y un replanteamiento de los instrumentos de planeamiento. Dichas reformas deberían establecer un esquema de gobernanza genuinamente metropolitano para la Costa Verde y priorizar su desarrollo con espacio público, con intervenciones orientadas a revertir, en la medida de lo posible, las dinámicas de privatización y degradación ambiental producidas durante las últimas 3 décadas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Esteban, por mostrarnos los resultados y el proceso de diagnóstico. Me ha parecido sumamente interesante, sobre todo porque implica justamente hacer esta mirada desde atrás de cómo es que han ocurrido las distintas intervenciones y acciones y qué decisiones son finalmente las que se han tomado para que podamos llegar al estado en el que se encuentra la Costa Verde actualmente. Tenemos algunas consultas. Veo que justo acaba de aparecer una en el chat, así que voy a leerla de una vez para que no se nos pase. José Delgado comenta, ¿es posible compatibilizar las dinámicas de inversión privada y espacios públicos en estos espacios? ¿No? Justamente una de tus intervenciones finales mencionabas de que había que hacer retroceder estas inversiones, pero ¿qué tan posible es hacer compatibilizar estos dos tipos de dinámicas? Y bueno, y de hecho, otra pregunta que nos habían hecho llegar por otro canal también iba en este sentido, ¿no? ¿Es posible conseguir un equilibrio en el uso del suelo de la Costa Verde, generando espacios abiertos de recreación y motivando la inversión privada? En todo caso, desde tu investigación, ¿cómo ves esta posibilidad o qué alternativas son las que podrían existir ante este planteamiento? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que en el plan del 95 se intentaba llegar a un equilibrio, ¿no? Y se decía que, por ejemplo, no se podían construir establecimientos en las playas. Pero yo creo que en estos momentos, digamos, se tiene que revertir, no significa que vayan a desmantelar todo, pero digamos, el eje debería ser otro. Debería la prioridad ahora ser el desarrollo de espacios públicos y ya no el desarrollo, digamos, de vías de alta velocidad o de actividades inmobiliarias o comerciales en la zona. Digamos, esto ya se hizo, ya ha llegado a un límite, hay que ver cómo se armoniza. Hay algunos desarrollos que sencillamente no van, o sea, los restaurantes que, por ejemplo, están en la playa, deberían revisarse las autorizaciones y debería, digamos, en la medida que toda la complejidad de estos procesos permite desmantelarse progresivamente, no deberían construirse más edificios en los acantilados, no deberían construirse proyectos como el Arcomar, la verdad. Entonces, habría que trabajar con lo que está, habría que trabajar mucho en el tema de los accesos, de construir accesos peatonales a la Costa Verde, construir rampas, pasarelas, ascensores, funiculares, pensando en una mayor accesibilidad, como de hecho ya ha hecho recientemente en la Municipalidad de Lima, que está construyendo 2 accesos peatonales y accesibles para personas con movilidad reducida a través de ascensores. Hay que trabajar mucho más en esto, hacer muchos más accesos peatonales, hay que insertar rutas de transporte público, tratar de insertar esto en la red ciclista, y digamos, yo diría que el tipo de actividad privada que se puede permitir en las playas, porque digamos, un cierto nivel de actividad comercial sí puede ser dinamizador y traer animación, digamos, urbana, es lo que, bueno, en España llaman los chiringuitos, ¿no? Que sean pequeños establecimientos
que venden comida o bebidas, ¿no? A los viandantes, ¿no? Y tienen una licencia, digamos, municipal, y, digamos, haya uno o dos de estos establecimientos en cada playa, ¿no? Y, digamos, bien integrados al entorno. La idea es que no haya nada, y más bien los restaurantes, las discotecas, ¿no? Ir sacándolas y reemplazándolas por esos establecimientos. Quizás algo, digamos, en una escala similar a esto, es no recuerdo el nombre, pero es un establecimiento que está justo en la Costa Verde, en el mirador que está al final de la Avenida Pardo, con la Avenida del Ejército. Establecimientos de esta escala y que estén insertados al entorno de playas, ¿no? Y, digamos, trabajar en una red de malecones peatonales que esté enlazada a una red de puentes, ascensores, si incluso es posible, funiculares y redes de transporte público. Pero en todo caso, el énfasis tiene que ser otro, ¿no? O sea, tiene que cambiarse de prioridades. Y, digamos, dentro de estas prioridades, en la medida que la preservación, digamos, del valor paisajístico de la Costa Verde y su desarrollo como un espacio público metropolitano sea compatible con actividad comercial, es posible. Pero esta actividad comercial va a ser, y desarrollo inmobiliario va a ser mucho más limitado, ¿no? Porque por lo pronto las playas no las deberían haber tocado más allá de estos pequeños kioscos, ¿no? No se debió pasar de ahí. Gracias, Esteban, por tu intervención y apreciaciones finales. Particularmente coincido contigo y particularmente me parece bien interesante este énfasis en hacer la conexión con la ciudad en general, ¿no? Con Lima metropolitana, porque justamente de las cifras que nosotros tenemos como parte de nuestro estudio de percepción en Lima, cómo vamos, vemos de que las visitas a las playas, a la Costa Verde, es particularmente más realizada por las personas que viven en Lima Centro, que es natural, porque son las personas que viven más cerca, pero hay un montón de personas que no tienen capacidad de acceder a la playa, no solamente porque no existe el acceso directo en cuanto a zonas peatonales, etcétera, sino de que justamente no hay esta integración eh, para poder acercarse a las playas, ¿no? Y que no les tomen horas de viajes, etcétera. Entonces creo que sí es justamente importante hacer este espacio mucho más equitativo, que justamente Así es. por la característica geográfica se está más cerca a ciertas eh, personas que viven en ciertas zonas de la ciudad, pero es justamente al ser uno de estos símbolos de la ciudad, debería de trabajarse en ello. Si es posible, quisiera añadir dos cosas al respecto. Yo creo que por el lado de la movilidad es muy importante insertar las redes, digamos, de transporte público más formal, como los corredores complementarios y el metropolitano hacia la Costa Verde. Hay una ruta alimentadora que va a las playas de Barranco y Chorrillos, que existe desde hace 10 años, pero yo creo que esto debe ser potenciado, ¿no? Y se tiene que hacer un itinerario, digamos, que tenga un flujo especialmente intenso en verano. Y por otro lado, un tema que ya es más espacial. Siempre hablamos de la Costa Verde, de esta Costa Verde, de este tramo que va de San Miguel a Chorrillos. Pero yo creo que tenemos que pensar en desarrollar espacios públicos en el resto del litoral limeño. Tenemos que pensar, por un lado, en las playas de Lima Sur, eh, muchas de ellas que están privatizadas por academias de manejo informales, ¿no? Como las playas de Venecia, las playas de Villa El Salvador, y yo creo que también ahí hay una dinámica de privatización que debe ser explorada y debería haber una intervención mucho más fuerte, digamos, porque son espacios que están más cerca para la gente que vive en Lima Sur y, digamos, se merecen, digamos, playas de calidad y también explorar intervenciones similares en el área de Lima Norte, ¿no? En torno a Ancón, ¿no? Para que no se concentre toda la demanda, digamos, de recreación en esta franja. Efectivamente, muchas gracias por estos dos puntos finales que de hecho complementan muchísimo lo que has mencionado. Sumamente interesante la investigación que has desarrollado. Nos va a encantar desde el equipo estar al tanto de los avances que tengas, porque particularmente es justamente una de las temáticas que nos interesa en particular, ¿no? Justamente el hacer la ciudad más justa para todos y todas. Muchas gracias, Esteban, nuevamente por tu intervención.
Pasamos ahora a conocer la siguiente experiencia. Esta es construcción del hábitat, propuesta y esfuerzo comunitario. Nos la van a presentar María Paz Cuadra, Ariadna Mesa, André Velázquez y Ernesto Salinas, quien van a dividirse entre ellos justamente esta presentación. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos. Tienen la palabra. A ver ahí quien vaya a compartir la presentación. Le podemos confirmar que esté todo ok. Sí, ahí Ariel está compartiendo la presentación. Ok. Por favor, en el equipo, si se aseguran que tenga habilitado el permiso para que no haya ningún problema. Muy bien, ahí se ve. ¿Me escuchan? Sí, se te oye. Sí, ok. Buenas noches con todos. Primero agradecer a Ciudades Cómo Vamos por el espacio. Les vamos a presentar nuestro proyecto proceso de investigación-acción llamado Construcción de la Guitarra Propuesta y Esfuerzo Comunitario. Siguiente, por favor. Nosotros somos Habitable, somos un colectivo interdisciplinario formado por 2 arquitectos y 2 sociólogas. Acompañamos procesos de producción social del hábitat a través del uso de metodologías participativas y técnicas de educación popular. Trabajamos para potenciar la capacidad autogestionaria y el nivel organizativo de las comunidades mediante el mejoramiento integral del hábitat y de la calidad de vida de sus integrantes. Siguiente, por favor. Para poner en contexto, nosotros estamos trabajando de la mano con la olla común Niños Guerreros de Jesús. Esta se encuentra en el distrito de San Juan del Lurigancho, en la zona 12 de diciembre, segunda etapa, asentamiento humano Huáscar, comuna 12. Actualmente la olla está conformada por 30 mamás y 60 niños. La mayoría de ellas son madres solteras y los niños en su mayoría menores de edad. Mencionar que esta organización surgió a raíz de la crisis por la COVID-19. Siguiente, por favor. Con respecto a la organización interna, existió desde un inicio una iniciativa de la Comisión de Madres de poder tener un espacio para realizar sus labores de la olla común. Luego surgió la idea de diversificar su campo de acción y poder tener una oferta educativa para beneficio de sus hijos y que ellos puedan tener un espacio para educarse, sobre todo sabiendo que se habían clausurado las escuelas durante la pandemia, ¿no? Una vez que nosotros nos acercamos a la comunidad, pudimos mapear una división del trabajo bastante compleja, los que nos da cuenta de la variedad de acciones que se llevan dentro de la organización de la olla. Siguiente, por favor. Entonces, en este proceso y bajo estas demandas que surgieron desde la comunidad, el proyecto proceso se dividió en 2 etapas. La primera fue la construcción de un local para la común y escuela. Esta etapa ya la culminamos aproximadamente en el mes de junio. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa, que es la implementación de una escalera comunitaria con espacios recreativos que conecte el espacio anterior de la olla común con la escuelita actual. Siguiente, por favor. Queríamos también compartir primero para poder situarnos en el contexto lo que fue esta primera etapa de la construcción de la escuela comunitaria, ¿no? Como dijo mi compañero, responde a la necesidad de poder cubrir la función educativa que tuvieron que asumir los padres a raíz de la virtualización de la educación pública, ¿no? A la cual pertenecían sus hijos y además ante la imposibilidad de poder costear dispositivos electrónicos o ante de repente la incapacidad que ellos sintieron de poder realizar un adecuado acompañamiento educativo a sus hijos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en esta diapositiva podemos ver 3 imágenes que un poco resumen la etapa de lo que fue la construcción y también el diseño y finalización de la escuela comunitaria, ¿no? Primero se realizaron una serie de faenas que, por supuesto, caracterizan el trabajo comunitario, que también se da muchas veces en contextos, en asentamientos humanos, donde debemos decir, las madres de familia que conforman la olla común tuvieron un rol protagónico. Ellas trabajaron la tierra, movieron las piedras, dinamitaron el suelo para poder nivelar el suelo y poder luego
construir la escuela, ¿no? Previo a ello se hizo un diseño, ellas nos presentaron su propuesta y nosotros lo acompañamos para poder también asegurarnos de que la estructura sea segura, sobre todo por su localización que está en la parte más alta del cerro, que era el terreno que ellas tenían disponibles. Y también sirvió como un momento para que la comunidad se integre, ¿no? Por un objetivo, de repente el objetivo más grande y más complicado al que habían tenido que enfrentarse desde el inicio de la pandemia. Y en la tercera imagen se puede ver ya la escuela terminada, participamos en la construcción también de ella. Fue un proceso rápido debido al tema del financiamiento y los plazos de tiempo del que disponían las madres, pero fue un proceso bastante gratificante y como menciona uno de los padres en esta cita que mostramos, fue para muchos niños y es para muchos niños su primera experiencia de educación presencial, ya que debían ingresar a primero o segundo grado de primaria durante la pandemia. Siguiente, por favor. Para aproximarnos un poco a nuestra propuesta metodológica, como mencionamos al inicio, esto es un proyecto de investigación y acción participativa. Y ello significa, siguiente por favor, aquí tenemos un esquema que un poco resume, ¿no? Nosotros estamos intentando superar la idea de que el proceso de conocer y el proceso de intervenir o transformar son procesos disociados y que además responden a necesidades diferentes, que tienen que ser liderados por personas diferentes o por especialistas distintos. Al contrario, nosotros pensamos que son procesos que se alimentan y que además son complementarios. Y así también esto nos ayuda a poder dejar de pensarnos, como, ya sea como estudiantes o como profesionales, dejar de pensarnos como autoridades del conocimiento, ¿no? Y más bien reconocer que son las mismas comunidades los que pueden llevar un proceso de autoinvestigación y que el conocimiento producido a través de esta investigación pueda responder al contexto y a las necesidades y expectativas de las comunidades, pero también pueda ser usado para lo que la comunidad decida. Entonces podemos observar que este trabajo se forma como una espiral en el que se fortalecen los procesos de conocer y transformar, y es una dialéctica que se forma entre ambos, y además este trabajo está orientado no solamente al conocimiento por el conocimiento, sino también a la transformación, sobre todo en contextos de vulnerabilidad social. Siguiente, por favor. Otro punto de partida importante que teníamos desde nuestro trabajo de investigación con ollas comunes, que empezó hace un año por la pandemia, es un enfoque de género interseccional que hemos intentado mantener a lo largo de todo nuestro trabajo y seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque este enfoque nos permite abarcar la complejidad, o acercarnos a abarcar la complejidad de la experiencia de las mujeres que viven en sectores populares, que muchas veces pertenecen a grupos que han sido marginalizados de manera histórica en nuestro país y en nuestra región. Todas estas categorías que podemos observar en el gráfico no son aisladas, sino que más bien se intersecan para poder dar forma a las desigualdades y brechas a las que se enfrentan las mujeres de estos sectores. Eso también nos lleva a reflexionar acerca del vínculo entre las mujeres y el hábitat en un sistema capitalista, donde las mujeres somos socializadas para las tareas de cuidado, no solo a nivel familiar, sino también a nivel comunitario. Y son las mujeres, precisamente en estos sectores, los que en contextos tan críticos como el que vivimos, se organizan para poder crear redes para sostener la vida. Y son ellas quienes, al contrario de lo que se suele pensar de repente desde la intuición, no se quedan necesariamente en un espacio familiar, sino que acceden al espacio público y asumen un rol que es político, no partidario, pero sí político, para poder afrontar la crisis y poder sostener la vida en su comunidad. Siguiente, por favor. Gracias. Otro de nuestros puntos de partida para trabajar nuestra metodología es el de la producción de manera espontánea, sobre todo en sectores populares, y es la forma en la que se ha construido la mayoría de nuestras ciudades en América Latina. La producción social del hábitat es una forma que permite la expresión de las culturas, las manifestaciones culturales, además de responder a las necesidades reales de la población, siempre tomando en cuenta, y además permite abordar los procesos de manera diversa, ¿no? Con diferentes enfoques. Estos procesos se suelen realizar de manera comunitaria, autogestiva y bajo un sistema bastante complejo de producción. Siguiente, por favor. Otro de nuestros puntos de partida es la educación popular y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Acá queremos ejemplificar cómo esta se opone a la educación bancaria, que bajo una visión positivista busca siempre imponer ideas de vivir, pensar y sentir, y se realiza siempre bajo que esta forma de educar se traslada a nuestro como arquitectos o como técnicos, y lo que nosotros buscamos es romper con esta idea de tener que imponer propuestas. Entonces, en contraposición a la educación bancaria, es que nosotros buscamos generar relaciones dialógicas entre nosotros, equipo facilitador, con la comunidad, siempre entendiendo que el conocimiento se construye de manera colectiva
y que este debe estar siempre vinculado a la acción bajo lógicas participativas. Todo este accionar nos permite a nosotros poner al centro de la discusión y permitir que estas se manifiesten culturalmente, y además todo esto lleva a una reflexión crítica, nos permite entender cuáles son las causas de la vulnerabilidad, y que esta es multidimensional, que no solo se refleja en el hábitat, sino que tiene como trasfondo temas políticos, económicos, productivos y sociales. Ahora, esta reflexión crítica es muy importante llevarla a la praxis. Para ello, de esta manera es que se puede lograr fortalecer las capacidades autogestivas de la comunidad y que ellas tengan soberanía sobre su territorio. Siguiente, por favor. Con respecto a nuestros ejes de trabajo, en nuestro proceso hemos logrado identificar 5: el diseño participativo, el diagnóstico participativo, la planificación colectiva, el balance y la evolución, y la construcción colectiva. Mencionar que estos ejes de trabajo no son etapas secuenciales, sino son momentos que se interconectan y se están llevando durante todo el proceso que venimos trabajando en la mano de la comunidad. Siguiente, por favor. Eh, Durante el proceso que estamos llevando, hemos hasta ahora logrado llevar a cabo, tres de nuestros ejes. Uno es el diagnóstico participativo, el segundo el diseño participativo, y por último la evolución. Siguiente, por favor. Entonces, un poco para comentar lo que fue cada uno de estas etapas y de estos talleres, que fueron un gran reto, y también hubo un proceso de retroalimentación entre estas etapas, como mencionó mi compañero. Primero tuvimos un primer taller de diagnóstico participativo, hubo 2 en esta etapa de diagnóstico. El primero fue con las mamás. Realizamos una serie de dinámicas que nos permitieron identificar, y permitieron a ellas, sobre todo, identificar los roles y cómo se organizan internamente en la olla común, ya que muchas veces este proceso se había dado de manera secuencial, intuitiva, un poco conforme salían las necesidades, no necesariamente con una diferenciación de tareas. Entonces, este fue el primer momento, según lo que nos comentaron, en donde ellas realmente se pudieron tener un espacio para pensar, para pensar el rol que cumplía cada una, y también, sobre todo, valorar el trabajo de las demás y valorar el trabajo y los logros que habían tenido como conjunto en un año de pandemia. Asimismo, tuvimos una lluvia de ideas acerca de las percepciones, también del espacio público, donde se identificaron las problemáticas espaciales y sociales desde el punto de vista de las madres de familia. También tuvimos un momento de balance y de evolución acerca de lo que había sido el proceso de gestión y de construcción de la escuela comunitaria, y también se fijaron compromisos futuros para esta nueva etapa. Así también pudimos reconocer no solo la estructura de la organización, sino también, como mencioné, hubo un reconocimiento mutuo y se valoró el trabajo que se había hecho hasta el momento. Siguiente, por favor. El segundo taller que tuvimos en cuanto al diagnóstico participativo también fue sumamente enriquecedor, porque nos permitimos poder tener la presencia de los niños y dinámicas participativas con ellos. Entonces, ellos hicieron el reconocimiento de su barrio mediante dibujos, y finalizaron pues presentando el trabajo que habían hecho en grupos, por grupos etarios. Así, tanto la madre de familia como nosotros pudimos tomar conciencia de cuáles son los espacios que ellos valoran como espacios de juego, espacios que ellos califican como amigables, o aquellos que pueden parecer peligrosos o riesgosos. También aquellos en donde ocurren accidentes, tomando en cuenta la topografía de la zona. Las madres también tuvieron un espacio para poder reconocer las necesidades que ellos reconocían como comunes respecto a su entorno, y también pudieron establecer cuáles iban a ser los siguientes pasos para la construcción de la escalera. También tuvimos un espacio para poder imaginar de manera individual y sobre todo a nivel de familia también cómo es que nos gustaría ver la escalera. Y así pudimos también conocer las dinámicas entre los vecinos y reconocer a los integrantes de cada una de las familias que conforman la olla común. Siguiente, por favor. Luego tuvimos este sector del diseño participativo en 2 primeras sesiones, en donde nos permitimos hacer una sistematización del taller anterior para poder incluir los elementos que se habían identificado como prioritarios, y aquí nuevamente se discutió y también se llegó a consensos acerca de qué elementos y qué espacios se iban a priorizar en la construcción de la escalera, ¿no? Cada uno de los grupos, se armaron 2 grupos de madres y padres, y ambos propusieron hicieron una propuesta de la distribución de la escalera en el espacio, y también de espacios aledaños públicos a los que se les empezó a asignar un uso.
También hubo una dinámica que fue bastante importante, donde se reconoció la historia de ocupación del territorio, ya que la mayoría, o todas las familias en realidad, son migrantes, y muchas están emparentadas. Ahí se reconoció cómo se han ido construyendo las identidades territoriales y también cómo se han ido construyendo las redes vecinales que nos han llevado a la conformación de la olla común. Siguiente, por favor. También se realizó también se realizó una serie de talleres de diseño participativo en donde se hizo a través de un balance de las etapas anteriores, como digo, estos procesos se retroalimentaron, se ubicó en un espacio real de uno en uno, cómo iban a ser las piercas, cómo iban a estar distribuidas los elementos dentro de ellas, ya sea el mobiliario, ya sea la vegetación, los espacios de circulación, las entradas, salidas, tachos, todo ello fue ubicado por las madres de familia, también algunos padres que participaron y los niños, por supuesto. Y se empezó de repente a materializar lo que se había visto anteriormente en un recorrido in situ. Se empezó a decir, ok, a este espacio lo cogemos, pero aquí de repente está la casa de una vecina, la casa de un vecino, aquí hay un poste de luz, aquí hay un tanque de agua. Entonces el proceso se hizo mucho más real y también hubo procesos importantes de consenso dentro de la comunidad. Siguiente, por favor. Y todo ello nos llevó a lo que sería el producto materializado en la isometría del diseño colectivo de la escalera y de los espacios recreativos aledaños. Esto nos permitiría conectar el espacio donde antes se cocinaba, que es la parte de repente media del cerro, con la parte superior en donde está el local de la olla común y de la escuela comunitaria. Y a partir de la propuesta de las madres de familia, se propone una diversificación de espacios de uso colectivo, ¿no? Hay una zona de juegos, hay mesas, hay zonas de huertos, de descanso, una zona para almorzar, que tampoco había antes, pese a que se trata de una olla común. Y también incluso hay propuestas de muralización para la escalera. Y ya para cerrar, siguiente, por favor. Hubo un taller importante, que lo consideramos muy importante y nutritivo, que fue el espacio de devolución, donde se hizo una especie de galería, donde se concentraron todas las imágenes de lo que habían sido los talleres hasta el momento. Repasamos las etapas de los talleres y reflexionamos acerca de los aprendizajes que nos trajo cada uno. También conversamos acerca de la importancia de la participación de las personas que van a recibir el impacto de una obra en su territorio, y de repente hubo un contraste entre esto y lo que se puede hacer en otras instancias municipales, sobre todo, que fue lo que nos comentaron los vecinos. Esto nos permitió también generar compromisos antes de iniciar la etapa de construcción de la escalera. Siguiente, por favor. Nos gustaría dejar esta frase final que fue una de las que más nos conmovió por parte de una de las vecinas del asentamiento, que resume lo que ha sido este proceso, ¿no? Un proceso de aprendizaje mutuo y de formación y de fortalecimiento mutuo de capacidades, que ha sido mucho más que un proceso orientado a un solo diseño, ¿no? Sino que hemos apostado por procesos participativos y buscamos y fomentar también que estos se sigan reproduciendo, donde se tomen en cuenta las ideas, expectativas, sentires de las personas, además de cómo se organizan internamente en su contexto particular. Finalmente queremos dejar esta reflexión, ¿no? A un año de la conmemoración del Bicentenario, creemos muy pertinente preguntarnos quién tiene derecho a pensar y construir el espacio, quién determina su disposición, sus usos, sus significados, y qué podemos hacer para seguir fortaleciendo la lucha por el derecho al hábitat, al uso y la producción del espacio público, como un espacio de encuentro y como que permite la formación de un nosotros, ¿no? Que creemos que es fundamental en la situación crítica que está afrontando nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos de esta experiencia sumamente valiosa. Resalto esta idea con la que ha cerrado y que ha sido parte clave a lo largo de su presentación, de hacer de este proceso valorar todos los tipos de conocimiento que ya existen, ¿no? En primer lugar, reconociendo de que existe un conocimiento propio de las personas que habitan estos lugares, y que eso ya tiene que ser valorado y reconocido y justamente tomado en consideración, ¿no? Y tomar un proceso como partes iguales y no como a veces hay desde estas posiciones jerárquicas de ciertas disciplinas sobre otras, ¿no? Justamente tenemos una pregunta en las disciplinas que lo habían comentado un poquito, pero si pueden precisar, nos preguntan sobre si el proyecto ha sido desarrollado solo por arquitectos. Sabemos que es un equipo, también existen sociólogos, pero añadiría ahí si es que ha habido involucramiento de algunas otras personas de otras disciplinas, más allá de quienes conforman Habitable o no, o cómo ven qué otras disciplinas podrían sumarse al proceso.
Y también tenemos, estas preguntas nos la hizo Ángel Coca. Y también tenemos otra pregunta que está sobre cómo se organiza la comunidad para darle sostenibilidad a este proceso que se ha iniciado en conjunto. Ahí sí nos comentan, por favor, ahí quienes deseen intervenir. Sí, perfecto. Como mencionaron mis compañeros, por ahora el colectivo consta de dos arquitectos, Andrea y Ernesto, y Mapi, María Paz y yo, que somos sociólogas. Pero claro, o sea, si bien la propuesta que tenemos inicia con nosotros, a lo largo del camino se nos han unido compañeros de distintas, bueno, de otras especialidades. Ahora estamos trabajando también, bueno, hemos podido trabajar con compañeras de educación, también de nuestra carrera, por parte también de la dirigente de la Huella Común, que también estudia educación, también se ha podido como que articular por ahí con sus compañeros, y también con algunas, bueno, recientemente con algunas ONGs que ya venían trabajando con la comunidad desde hace ya un tiempo. Entonces, sí, por ahí. Y la verdad es que tampoco es que, bueno, la iniciativa está para que pueda crecer inclusive más. Siempre hemos querido como poder también acceder a lo que sería en el tema de psicología para los niños. Inclusive ahora también tratamos también de ver el tema de género, ¿no? Desde una articulación quizá con otras ONGs o con talleres para poder ver todo lo que es educación sexual, integral, violencia, entre otros pues, temas que éramos o no siempre están, se encuentran con las familias dentro de la comunidad, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, un poco para responder la pregunta de cuáles fueron los roles que asumieron los varones como las autoridades de la zona. Primero, bueno, las autoridades de la zona que vendrían a ser las municipalidades, en este caso de San Juan, bueno, la municipalidad de Lima, en realidad es casi nula. ¿Y por qué se da esto? Porque tanto el financiamiento como la construcción de mejoramiento del barrio o de espacio público demora muchos años, ¿no? Es bastante largo el proceso. Y claro, y en cuanto a la financiación, tienen que hacer como, o sea, ponen muchas trabas, es bastante complicado, bastante complejo. Y un poco para poner en contexto, esta olla común es una de las pocas ollas comunes que sobrevivieron. Cuando nosotros recién llegamos al lugar, nos comentó Jenny, que es como una de las lideresas de la olla, que en la zona, la Municipalidad de Lima, si no me equivoco, puso bastantes ollas comunes, implementó bastantes ollas comunes, y que cuando llegamos, que más o menos fue en mayo, ninguna de esas funcionaba, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Que simplemente las pusieron y ya, ¿no? La municipalidad simplemente puso las ollas y se lavó las manos y ya. Y la diferencia con la olla común con la que trabajamos es que fue algo que ellas hicieron, ¿no? No esperaron a que viniera alguien a ponerles como el espacio ni nada, porque no podían esperar, ¿no? Y así es siempre. Entonces, en cuanto al rol de las autoridades, es bastante nulo. Y, sí, y aprovechando esto, también, justo cuando menciona el rol de los hombres, como se mencionó, son mamás casi todas. Hay dos hombres que nos han acompañado en el proceso, pero la gran mayoría son mujeres, mamás solteras, ¿no? Lo cual es, justo como mencionaba María Paz al inicio, bastante enriquecedor, porque se tiene, es como, se cree que las mamás solamente están como haciendo las labores de la casa, que es totalmente cierto, en cierta parte, pero tienen como una doble jornada de trabajo, que tiene que ser como, que es como la de, además de trabajar, cuidar en la casa, ¿no? Y hacer como las labores. Pero justamente al estar haciendo estas labores y al gestionar el espacio de la olla, por ejemplo, es que se puede lograr estos procesos participativos, ¿no? Y gracias a ellas que se ha logrado. Entonces, nada, espero haber respondido bien a esa pregunta.
Básicamente era eso. Muchas gracias, Ernesto y Ariadna, por atender las preguntas. Justamente esta última la iba a sumar porque se me había pasado añadirla. La hizo llegar Marco Lozano. La voy a leer simplemente para las personas que no están en el Zoom para que puedan tener el contexto. Marco nos comentaba, ¿no?, justamente cómo reaccionaron los varones de las familias y las autoridades, cómo cambiaron. Y a ellos a lo que ha atendido Ernesto. Muchas gracias, María Paz, Andrea, Ariadna y Ernesto, por compartirnos su experiencia. Sin duda nos va a gustar muchísimo desde el equipo de Ciudades cómo vamos, conocer cómo van también implementando tanto la continuación de este proceso con la comunidad como también otros que lideren, porque me parece un enfoque sumamente valioso para seguir trabajando en nuestros territorios, y en nuestras ciudades y en nuestras laderas. Gracias nuevamente por su tiempo y su presentación. Ahora paso a la siguiente presentación, que va a ser llevada por Lucía y por Marjorie. Este es Centro de Desarrollo Social para la Regeneración Urbana Interdistrital en la Urbanización ProLima, Los Olivos. Lucía y Marjorie, ahí está perfecto, veo Marjorie Nayeli, veo justamente de que estás ya compartiendo, se ve perfecto, entonces adelante, por favor. Buenas noches, mi compañera y yo somos arquitectas de la Universidad Ricardo Palma. Nosotras realizamos esta tesis tomando en consideración varias directrices y sobre todo una zona que es poco estudiada, como la zona de Lima Norte, ¿no? Le doy pase a mi compañera para que comience. Bueno, queríamos empezar contextualizando la situación actual de Latinoamérica, ya que debido a las grandes migraciones que se observaron a partir de los años 70 y 80 de lo rural al urbano, se ve una gran cantidad de asentamientos urbanos informales a nivel de toda Latinoamérica, cambiando de nombre según los países, como tenemos el caso de Brasil, que son favelas, que son las más conocidas, en Argentina, villas miserias, ciudades perdidas en México, poblaciones callampas en Chile y las más conocidas barriadas en Perú. Estas han tenido un índice de desarrollo humano muy bajo al ser asentamientos informales, en donde se encontraban altos indicadores de desnutrición, un estrato socioeconómico bajo o de pobreza, altos índices de analfabetismo o ausencia de educación, ya que al ser invasiones había esta falta de equipamiento y ausencia de vivienda. Si bien las gestiones políticas intentaron solucionar con proyectos de vivienda, estos, al no contar con una participación ciudadana, solo generaron gentrificación. Y esta gentrificación lo que hacía era desplazar a la gente para crear nuevos asentamientos, entonces se creaba un ciclo vicioso en donde no había solución. Es así que resaltamos que la participación ciudadana es algo muy indispensable para poder generar proyectos en estos escenarios. Es así que comenzamos a mencionar la base de participación ciudadana en el Perú, teniendo el fenómeno migratorio de los 70, pasando por una expansión urbana explosiva y acelerada sin planificación, al desarrollo de asentamientos informales en zonas descampadas, las cuales carecían de servicios básicos. Es aquí donde nace el elemento de supervivencia para el hambre, llamado olla común o formado como Club de Madres, en los años 80. Si bien una de las personas más importantes fue María Elena Moyano, ya que fue representante de los comedores principales del Agustino y a nivel de Lima Metropolitana, porque ella, con una agrupación de madres, a través de protestas, pidió un presupuesto bajo una ley normativa para estos ollas comunes o comedores populares, naciendo así el programa PRODI en 1983 y naciendo el Fondo de Vaso de Leche y el Fondo del Olla Común en 1985 con la Ley 24059. Si bien esta Club de Madres necesitaba más fondos para poder afrontar diversas necesidades, nace la Ley 2557, que es el Comité de Vaso de Leche y Guaguasi. Ya en 1994, a nivel nacional se establece que es obligatorio la existencia de este fondo a nivel nacional en todas las municipalidades distritales. Y en 1996, la ley mantiene que cada año se tiene que subir anualmente el presupuesto de esta.
Es así que a una comparativa nacional se ve cómo los programas de vaso de leche, comedores populares, ollas común que nacen de Club de Madre han aumentado en gran cantidad. Si bien los Club de Madres Olla Común pasan a considerarse después OSB como organizaciones sociales de base para esos nuevos asentamientos, tenían como función atender las necesidades poblacionales, siendo así un elemento de resiliencia, pero lo interesante es de que pasan de un aspecto privado, que es un elemento arquitectónico, a un espacio público, con un elemento urbano en la ciudad, teniendo así las primeras elementos de vulnerabilidad a atender la hambruna a través del programa de comedor popular y vaso de leche, el cuidado de infantes a través del CUNAMAS o Guaguasi, el desarrollo conjunto del entorno a través de organizaciones vecinales, la formación de capacidades por organizaciones juveniles a través de educaciones técnico-productivas y el abandono del adulto mayor, que es una vulnerabilidad un poco más reciente del centro del adulto mayor. La composición fue en parques, en las cuales los bloques se fueron añadiendo según la cantidad de programas y necesidades que presentaban. También tuvo una gran respuesta frente al COVID, ya que al ser un elemento de resiliencia se pudo ver en algunos casos cómo este respondió a través de centros comunitarios, ya que sus espacios versátiles permitían la atención y la adaptación durante esta época de pandemia. Si bien el comedor popular ya no es lo que uno se espera, en donde la población va a sentarse y a comer, ha cambiado de función desde el año 2017, en donde uno puede ir con su tupper, recoger su comida y llevárselo a su trabajo. Este sistema se mantuvo durante pandemia. El CUNAMAS, al ser deshabitado, pasó a ser un espacio de despistaje de COVID, la parte del adulto mayor como atención médica básica. El CETPRO sí se mantuvo activo en algunas clases de elementos de bioseguridad, y la asociación comunal, al tener los indicadores a tiempo real, ayudó al control de seguimiento y capacitación frente al COVID. Mientras tanto, los espacios recreativos pasaron a ser mercados itinerantes para no saturar los mercados. Es así que al día de hoy reconocemos tipos de OSB: el inicial, el intermedio y el tardío. Si bien el inicial son los que recién están apareciendo en asentamientos humanos, son los que son de una infraestructura muy precaria y tienen una antigüedad entre 1 a 6 años. El intermedio ya es una renovación, ya que poseen un financiamiento un poco mayor, con una antigüedad de 7 a 15 años, pero siempre mantienen un techo precario porque un vaciado es muy costoso. Y ya tenemos los tardíos, que buscan más allá de suplir las necesidades de hambruna, sino las necesidades de la población, ampliando con otros usos que en su mayoría tienen una antigüedad de 15 a 35 años. Es en el tardío, en el que nosotros enfocamos esta investigación, teniendo así el impacto de los OSB o los comedores populares generados en Lima, teniendo 3 núcleos importantes: de Lima Norte, cerca al río Chillón, en Lima Centro, en el Agustino, y en Lima Sur, cerca al Lurín, teniendo los indicadores de cantidades de comedores populares o ollas comunes que se han generado, teniendo así que Lima Norte es la que más ha crecido en esta cantidad. Si bien hemos hecho un planteo en Lima Norte, ya que es donde queríamos ahondar más, tenemos un reconocimiento de 144.225 beneficiados según el último censo del INEI, abarcando así Puente Piedra, Los Olivos y San Martín de Porres. Como nos enfocamos en Los Olivos, hicimos primero un reconocimiento de todos estos OSB en la parte izquierda, identificando la cantidad de programas que se ubicaban en estos. Y en la parte derecha hicimos un entrelazo de cómo estos se comunicaban, ya que mensualmente hay una junta de estos para poder avanzar y desarrollar según las necesidades colectivas a nivel distrital, teniendo un mayor impacto cada uno. Es así que tomamos el caso de estudio, el Centro Comunitario de las Norteñitas, que es el que tenía más impacto y donde reunían mayor cantidad de organizaciones, en donde se ve primero la etapa de ocupación, en donde se instala un centro comedor, dejando un espacio público, complementándolo ya con un guaguaguasi, en donde está en un proceso de consolidación, pasando una etapa 3, en donde ya se ven casas construidas de concreto, o al menos empezando a construir su vivienda o su hábitat, que lo ayuda mucho en lo que es el guaguasi, ya que las mujeres, al dejar a sus hijos, tienen una oportunidad de poder desarrollarse.
y ya llegamos a una etapa 4 en donde ya vemos una densificación y una mejora de calidad de vida. Entonces va más allá de solo una construcción, porque también es parte de la identidad de la comunidad. Si bien en la expansión urbana sin planificación hay elementos que han generado áreas residuales, y resaltamos las más impactantes dentro de las islas urbanas que pueden ser alrededor del río Chillón, río Rímac y río Lurín. Son elementos de alta vulnerabilidad, ya que tienen indicadores de inseguridad, delincuencia, invasiones, acumulación de residuos sólidos, contaminación del aire, estado de conservación pésimo y una estratificación en su entorno de un índice económico bajo y bajas posibilidades de trabajo. Siendo así que la propuesta de solución de OSB es una buena propuesta frente a escenarios vulnerables para conectar la ciudad y mejorar la calidad de vida. Y ya como planteamiento general dentro de las estrategias del proyecto, consideramos una escala urbana, donde buscábamos conectar y recuperar para disminuir la fragmentación territorial, buscábamos recuperar y revitalizar dentro del área residual, y buscábamos conectar y revitalizar generando un elemento catalizador a partir del proyecto. Todo esto nos da una estrategia de regeneración urbana que integraba 3 distritos de Los Olivos, San Martín de Porres y Puente Piedra dentro de un nodo vial que actualmente es un nodo complejo. Siguiente lámina. Siguiente lámina, Naya. Al momento que queríamos recuperar, conectar, lo hacíamos priorizando al peatón, al ciclista, al transporte público y tercerizando al transporte vial privado, ¿no es cierto? También tomábamos en cuenta que existía un desnivel desde Puente Piedra hacia Los Olivos. A la vez que queríamos recuperar, tomábamos en cuenta un paisaje inexistente. Para ello utilizamos una arquitectura paisajista, en donde también protegíamos al mismo peatón, al mismo usuario de los fuentes contaminantes provenientes del río Chillón y de la avenida Cantacallao. Al momento que queríamos revitalizar, considerábamos que estábamos dentro de un área residual, tomábamos en cuenta el área marginal del río Chillón, como se ve en el corte, tomando en cuenta que debía tener un retiro de 50 metros a cada lado, ¿no? También los gaviones que se pueden observar son para proteger y reforzar, evitando que hayan futuras inundaciones a futuro. Siguiente lámina. ¿No? Dentro del plan maestro consideramos la existencia de losas deportivas, zonas infantiles, paraderos, parques botánicos, áreas de venta, ¿no? Pero este master plan consideraba los 4 accesos principales que venían desde la avenida Cantacallao, desde la Alameda del Chillón, que eran accesos peatonales, y también se consideró el ingreso a desnivel a partir de puentes y el ingreso también desde el primer nivel, ¿no? Siguiente lámina. Siguiente lámina, Naye, por favor. En sí, el proyecto funciona a partir de 4 niveles, en donde el primer nivel tiene una circulación principal. El segundo es un intermedio entre el primer y el tercer nivel. El tercer nivel también tiene un acceso directo hacia la zona de Puente Piedra. El primer nivel se conecta con Los Olivos directamente, y el cuarto nivel ya tiene un área LCEPRO, ¿no? Pero posteriormente también planteamos una respuesta COVID a la par que en la realidad estos centros han sido resilientes. El único cambio ha sido la función y el uso que se le ha dado a cada ambiente, tomando en cuenta que habían áreas de almacenamiento, áreas de lavado de manos, áreas para usos, y los flujos también cambiaron dependiendo de los usos, ¿no? Siguiente lámina. Pero este proyecto en sí se basó en un diagrama, es el primer diagrama que podemos observar de administración general. Pero ¿por qué no se basó en una normativa como las que plantean los diferentes ministerios o como las que plantea el Reglamento Nacional de Edificaciones? Simplemente porque no existe una normativa como tal. Es por ello que tuvimos que generar una nueva organización
a partir de una administración general, considerando temáticas del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, el Minedu, ¿no? En donde cada uno de ellos tiene a cargo diversos programas sociales. El MEF tiene a cargo el Comer Popular, el Vaso de Leche, el de Mujeres tiene el CUNAMAS, el Guaguasi, el del Adulto Mayor, el del Minedu tiene el CETPRO, el Ministerio de Salud tiene el Centro Médico, y el MEF también se plantea una serie de bancos donde se le da bonos a cada beneficiado o también a cada programa social, ¿no? Dentro de ello consideramos que debía existir una administración general que está dentro del primer nivel y es a partir de ella que se distribuye todo el proyecto desde el primer hasta el último piso, ¿no? Es decir, que todos los usos están juntos, ¿no? Para optimizar la función a escala barrial y a escala de proyecto. Siguiente lámina. ¿No? Dentro del financiamiento también se consideraron que aproximadamente se darían 500 raciones dentro del comedor popular y el vaso de leche. Esto mensualmente daría un ingreso mensual de 45.000 soles para los infantes, un ingreso mensual de 900 soles, para las personas de adulto mayor un ingreso mensual de 2.400 soles, para el local que es del centro médico un ingreso mensual de 45.000 soles, y para el CETPRO daría un ingreso mensual de 28.000 soles, dándonos un total de 140.000 soles mensuales de ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente todos los centros, los comercios populares, los vasos de leche, el Centro Integral del Adulto Mayor se encuentran completamente aislados y es por ello que no logran optimizar sus recursos. Al estar todos en un solo punto, en un solo nodo, no solamente se favorece a que los usos se optimicen y a que el flujo poblacional mejore y se regenere la zona. También se optimiza los ingresos y hace que cada proyecto social sea autofinanciado y autosostenible. Siguiente lámina. Dentro de las conclusiones tomamos en cuenta que al desarrollar por medio de la autogestión de la población hay un desinterés de las entidades públicas para hacer un financiamiento existente. El modelo de gestión para desarrollarlo a la escala barrial se realiza mediante juntas mensuales. Esto genera indicadores y genera una data que puede ser utilizada en tiempo real y que actualmente es desaprovechada. Se da una nueva visión para el desarrollo de propuestas urbanas, que ya que no solamente se busca la identidad del ciudadano, sino que se busca crear un patrimonio moderno, ya que los ciudadanos sienten que este centro comunitario es realmente suyo y lo toman como tal, lo cuidan. Siguiente. Siguiente lámina, Naye. Dentro de las estrategias de solución se proyecta que la ejecución de una SB principal que sea gestionada por agentes públicos y que maneje la coordinación distrital o interdistrital entre asentamientos urbanos informales, y también sea un elemento constante de cambio para poder afrontar las diferentes vulnerabilidades que se presentan en la población. Siguiente lámina. Ya para finalizar. Es así que nosotros dejamos futuras líneas de investigación o pensamientos a partir de esta investigación. La primera es el abandono de los locales debido a que la población participante activa tiene un rango etario superior a los 50 años, teniendo así un envejecimiento poblacional y dejando en un déficit un montón de comedores populares. La segunda es la promoción para que los comedores populares lleven una metodología establecida por estos comedores para poder tener un gran impacto en la ciudad y mejorar la calidad de vida. La tercera, la búsqueda y reconocimiento a nivel regional permitirá soluciones desde una perspectiva social óptima. Y la última es la reevaluación por las entidades públicas para que se considere un equipamiento básico, así como un hospital, un colegio, por lo que se necesita una infraestructura que dure a lo largo del tiempo y no una temporal, ya que si no, no se llega a la verdadera solución. Eso sería todo, creo. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucía y Nayeli, por su presentación y por compartirnos esta propuesta que han desarrollado. Aquí nos consultan cuáles serían las condiciones habilitantes necesarias para poder implementar la propuesta que han planteado.
Las condiciones, en verdad las OSB no es una condición que se habilite, sino que nace de los espacios residuales o los espacios que sobran de la ciudad. Prácticamente no necesitan actualmente ninguna necesidad, excepto necesidades básicas, pero eso se puede lograr con una solución autosustentable, pero prácticamente siendo una participación que nace en el Perú, que ya se ha estudiado o que ya tiene una metodología, no necesita prácticamente nada, solamente participación ciudadana. Más bien sería qué falta para que sea realmente sustentable, ¿no? En el tiempo, porque ya existen, ya se dan, pero falta que se generen políticas que ayuden a esta autogestión. No porque sea una OSB o un centro comunitario es algo que necesita una dádiva, ¿no? Como hemos evaluado en la autofinanciación, si estos se aglomeran en un solo punto, que sería el caso ideal, aprovecharían todos sus recursos y compartirían también ciertos gastos que realizan, ¿no? Porque ese monto que nosotros consideramos, en realidad se gastaría más de la mitad, o exactamente la mitad, simplemente en gastos como agua, luz, local, etcétera, ¿no? Pero eso les generaría también a ellos un ingreso. Entonces, esto se convertiría a largo plazo no solamente en un elemento de resiliencia y de regeneración, sino de generarse un empleo para las mismas personas, ¿no? Entonces, básicamente por ese punto también. Gracias Nayeli y Lucía por estos comentarios finales. Quisiera por favor pedirles a todas las personas, a todos los panelistas que han participado de esta presentación de sus investigaciones y propuestas, que puedan prender sus cámaras un ratito para poder tomar una captura del panel, por favor, antes de cerrar. Ahí nos indican 5 segundos sonriendo para poder hacer la toma. Listo, ya estamos todos, si no me equivoco. Perfecto. A ver, ahí por favor nos ayudan en el equipo. Voy contando. 1, 2, 3. Perfecto. Entonces ahí ya tienen el registro. Muchas gracias a todos, a todas nuevamente, a todos por compartirnos estas experiencias sumamente valiosas que seguramente podrán seguir desarrollando y de nuestra parte encantados de poder ahondar. Como saben, en nuestra página web nosotros estaremos colgando también la sesión editada y los materiales que desde sus presentaciones decidan compartirnos, sea la presentación, sea algún enlace de referencia que tengan, algún documento de sistematización, lo que sea que vean adecuado compartir, nosotros lo estaremos colocando ahí para cualquier persona que desee ahondar más en los procesos que ustedes han mostrado, así como cualquier medio de contacto. Entonces, con ello, nuevamente les agradezco por su tiempo, por su presentación. Han sido procesos muy gratos de conocer. Entonces, simplemente antes de cerrar, que ya el tiempo está siendo injusto, sé que tenemos ahí para compartirles los siguientes paneles que tenemos. Como les comenté al inicio de esta sesión, esta es el eje de equidad urbana y el día miércoles tenemos justamente las siguientes investigaciones y propuestas y proyectos que también trabajan bajo este eje, ¿no? Entonces, si desean seguir ahondando en esta temática, el miércoles a las 5 de la tarde tenemos las siguientes presentaciones. Parque Fluvial del Cusco, reconversión del aeropuerto Velasco Astete, que va a ser presentado por Laura Durant. Tenemos la desigualdad latente, el costo del tiempo del peatón en el acceso a las centralidades económicas por Xenia Mejía y George Quispe. Y tenemos barrios turísticos, estrategias de turismo sostenible, que va a ser presentado por María Paz y Yone Cisneros y un equipo de la Municipalidad de Lima, Jonathan, Sally y Andrea. Si desean participar del Zoom de esta sesión, pueden inscribirse en la página web del Foro de Ciudades Como Vamos, Foro Ciudades, o también en las redes sociales van a encontrar el enlace para poder acceder al Zoom o verlo directamente desde cualquiera de las redes sociales en las que estamos transmitiendo. Luego tenemos el mismo miércoles a las 6:30
Inmediatamente después tenemos el panel de cogobernanza con los proyectos gobernanza de movilidad urbana sostenible para implementar un adecuado servicio de transporte urbano en la metrópoli de Arequipa, por Julio Guerra. Naturaliza Miraflores, la experiencia de la municipalidad, que va a ser presentada por Doris Espiazú. Tenemos gobernanza en el saneamiento urbano de la periferia de Lima, un estudio de caso sobre la gestión comunitaria del agua en las laderas de San Juan del Lurigancho, por María Carmela Valverde. Tenemos exposición a la población aledaña a la mala calidad del aire en la zona de Huachipa por actividades de industrias ladrilleras, que va a ser presentada por Jovana Briones. Y también tenemos planeamiento participativo con la metodología Plan Barrio en la asociación Profam Yura en Arequipa, por María Alejandra Calcino. Tenemos estas 5 presentaciones en un panel un poquito más largo, el miércoles por la tarde. Luego también tenemos, si pasan a la siguiente por favor, tenemos el día jueves a las 5 de la tarde el panel La vivienda digna como prioridad para una mejor calidad de vida, que vamos a contar ahí con la participación de Julio Calderón, con la participación de Elizabeth Añaños, y justo también nos acaba de confirmar también la participación desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Va a participar el viceministro de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Entonces en este panel vamos a estar conversando justamente sobre la vivienda digna, e inmediatamente después de este, que va a ser de 5 a 6 de la tarde, si pasan al siguiente por favor, tenemos a las 7 de la tarde la conferencia magistral Crisis de Vivienda Asequible e Innovación desde la Perspectiva Global. En este caso, este panel no se va a transmitir en redes sociales, entonces igual es abierto, pueden participar, solamente tienen que inscribirse en el Zoom. Este en particular no va a poder ser transmitido en las redes sociales, entonces igual si desean sumarse para continuar con la discusión de vivienda, por favor sí tienen que inscribirse al Zoom desde la página web. Y el último, creo que tenemos, y justamente el viernes, continuando con la discusión de vivienda, esta es nuestra semana ahí de temas de justicia y tenemos el panel Saneamiento y Derecho a la Vivienda en las Ciudades, donde vamos a estar discutiendo ya desde la perspectiva del saneamiento. Contaremos con la participación de Arturo, de Gema, de Laura y con la moderación de Mariana. Luego tenemos el taller del fin de semana, el taller Cómo incorporar el feminismo en el diseño de la infraestructura y los sistemas de movilidad. Este se va a desarrollar el sábado 20 por la mañana a las 10 de la mañana. Está dirigido a personas que deseen trabajar el enfoque de género en el desarrollo de la ciudad y sistemas de transporte y de movilidad. Va a ser desarrollado por Ofelia Soriano de Mujeres en Movimiento. Tengo entendido que esos son todos, ¿verdad? Perdonen. Y el sábado 27 les recuerdo que tenemos por la tarde el taller Creatón, Imaginando y Construyendo Soluciones para la Ciudad que Queremos, que está siendo desarrollado por la editorial Búho Eléctrico. Esos sí son todos. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en este panel. Muchas gracias nuevamente a quienes nos han compartido sus investigaciones, sus propuestas que han venido desarrollando, sumamente valiosas, y encantadas de acompañarles esta noche. Y esperamos contar también con su participación en los siguientes paneles que sean de su interés. Ya saben que también esta semana y la semana que viene continuamos con distintos paneles, eventos. Pueden encontrar toda la información en la página web y nosotros vamos a seguir colgando en estos días a través de nuestros distintos canales. Muchas gracias a todos nuevamente, todas las personas que nos han acompañado. Que tengan una feliz noche y una bonita semana. Muchas gracias. Chao.